Seguimos conversando entonces con el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Bueno, le decía que algo fundamental es el papel de los directores, ¿no? Los directores no están empoderados, no toman decisiones, deberían tener la autonomía, digamos, como para poder tomar, y la capacidad, ¿no? Para tomar decisiones respecto incluso del personal, qué profesores pueden contratar, cuáles no, en fin, poder supervisar realmente y dirigir la escuela. Mire, ahorita el director está todavía atado de manos, ¿no? El director tiene que cumplir un conjunto de procesos, requerimientos burocráticos, como dices, no tiene la capacidad, la capacidad de poder cambiar a profesores que no están rindiendo. Recién ahora, este año, hemos puesto un procedimiento, una norma administrativa que permite al director sancionar los casos de inasistencia o tardanza, ¿no? Que es una cosa tan básica, ¿no? Sí, es una cosa tan básica, ¿no? Pero yo creo que si eso lo hacemos bien, eso es un comienzo, pero nosotros tenemos que trabajar desde el ministerio en ayudar al director a poder implementar eso bien, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, tiene la capacidad de sancionar, pero si tenemos un director que tiene 25 aulas, tiene que tener un sistema que le permita monitorear justamente eso bien, ¿no? Tiene un sistema moderno que le permita monitorear asistencias o tardanza de su profesor. Entonces, justamente estamos empezando un proceso, ¿no? un proyecto, ¿no? Que nos permita apoyar al docente desde el punto de vista tecnológico, digamos, ¿no? Apoyar al director a hacer eso. Porque una cosa es que la norma le dé la capacidad de hacerlo, y otra cosa es de que realmente lo pueda hacer, ¿no? Y que realmente luego tenga la capacidad efectivamente de sancionar, y que no haya un profesor de que luego reclame y termine el director siendo sancionado, ¿no? Entonces tenemos que realmente apoyar al director. Ese es un primer paso, ¿no? Que suena realmente una cosa básica. Sí, pues. ¿No? Pero tenemos que empezar por algo. Y sí es cierto que hay directores que a veces se quejan, me dicen, bueno, bien, me envían un profesor que es excedente de otro colegio, y es como un albur, porque a veces ese profesor excedente de otro colegio es un buen profesor y a veces no lo es. A veces no es un buen profesor y no puedo hacer nada, ¿no? Y tengo que esperar un año para hacer una evaluación, y si después de ese año efectivamente el profesor sí no rinde, puedo tratar de que se mueva a otro colegio, pero ese profesor sigue en el sistema, ¿no? Entonces tenemos que realmente empoderar al director, ¿no? Esto que le digo suena tan básico, pero es un primer paso, pero tenemos que avanzar en simplificar la normatividad para empezar, quitarle todas las trabas burocráticas que tiene el director, quitarle todo el papeleo que tiene que llenar el director con la OGEL, papeleo que a veces no lo lee nadie en la OGEL, sí, pues, ¿no? Entonces un montón de informes que tienen que llenar, y todo eso se tiene que simplificar, ¿no? Y en eso estamos trabajando ahora. Hay un grupo de trabajo, un grupo de abogados del ministerio que su trabajo es ese, ¿no? Su trabajo es un procedimiento de simplificación administrativa que queremos sacar en los próximos 3 o 4 meses, ¿no? Porque le quita demasiado tiempo al director toda esa burocracia que finalmente no sirve para nada, ¿no? Ahora, un paso importante en esta línea iba a ser este examen de directores para contratar a directores, digamos, más capacitados. Exactamente, etcétera. Exactamente. Y eso se ha venido postergando. Se postergó cuando recién entré al ministerio, literalmente al día siguiente de que entré al ministerio. Y bueno, hemos replanteado el proceso ahora se va a dar en julio, a comienzos de julio, pero lo que hemos hecho es que se ha generado un documento que es el marco del buen desempeño directivo, ¿no? De tal manera que quede muy claro qué es lo que se espera de un director, ¿no? Cuáles son las competencias y capacidades que debe tener. Hay un proceso de capacitación que ya empezó este verano se han capacitado 20.000 postulantes a director, muchos de los cuales son directores, otros no son directores, otros son profesores experimentados que aspiran a ser directores. 20.000 se han capacitado ya este verano, ese proceso de capacitación va a continuar, de tal manera que ya la evaluación que tengamos en julio sea en función a las capacidades y competencias que ya les hemos dicho que ellos deben de tener, a la capacitación que se ha dado, y luego los evaluamos en función a eso. Entonces vamos a tener, creo yo, un proceso bastante más ordenado, ¿no? Y otra vez los números que estamos manejando es de que deben ser unos 40.000 postulantes para 13.000 plazas de directores que se van a dar. Así es. Y bueno, y teniendo esos directores ya capacitados, en fin, seleccionados, exacto, se podría empoderarlos, digamos, transferirles darle más autonomía. Más autonomía. Darle más autonomía. Para que tomen decisiones
incluso de personal, ¿no? En verdad, en verdad las decisiones de personal son las decisiones críticas. Sí, pues. No hay otras decisiones solamente que tienen que ver con el gobierno de la escuela, pero la decisión de personal es crítica. Pero ahí no solamente tenemos que empoderar al director, sino que empoderar a la escuela como institución. Claro, así ¿no? es. Porque la institución escolar es una institución medio desnuda, en el sentido que hay director, hay un conjunto de profesores, pero tenemos muchísimas escuelas en el Perú que no tienen nada más. Uno piensa, ¿y dónde está el psicólogo? ¿No? El tutor, el coordinador primario, el coordinador de secundaria, el auxiliar del director, el secretario del director, el vigilante. Todos esos trabajadores que tiene que tener, ¿no? Desde el menos calificado hasta el más calificado, que tiene que tener una escuela para que funcione. No, nosotros como país nos hemos olvidado de todo ese grupo. Tienen, ¿no? un censo negativo, digamos, un censo de lo que no hay. Tenemos un censo de lo que no hay, esa es la manera correcta de ponerlo, porque el cálculo que tenemos es que hay aproximadamente, de todo ese tipo digamos, de trabajadores, ¿no? Desde el psicólogo, como le digo, del psicólogo hasta el vigilante, hay aproximadamente 45.000 personas en todo el país. Hay. Hay 45.000. ¿Pero cuántas escuelas hay en el país? Como 90.000, creo. Hay 50.000 escuelas, 50.000. más 20.000 escuelas pequeñas unidocentes en zonas rurales. Pero imagínense, ¿ya qué es con las 50.000? No. Escuelas normales, escuelas polidocentes, multigrado, las escuelas normales que todo el mundo tiene en la cabeza. Si hay 45.000 de esos trabajadores y hay 50.000 escuelas, sí, pues. ¿Cuántos hay por escuela? Ni uno. Sí, pues. Ni uno. Hay 3/4 por escuela. No. ¿Ya? Entonces, y es más, las escuelas grandes, no las escuelas públicas grandes, sí tienen 5 o 6 de esos trabajadores, escuelas de 1.000, 2.000 chicos, ¿no? Entonces, se imagina que hay muchísimas escuelas, ¿no? De 300, de 200 chicos, de 100 chicos, que no tienen a nadie que no sea un director y los docentes. No. Entonces, es muy difícil tener un gobierno escolar, ¿no? Y una institución que funcione si es una institución medio desnuda. Entonces, en eso es algo como que el país se hubiera olvidado, Claro, sí, pues. ya de que una institución requiere todo este tipo de trabajadores también, ¿no? Ahora, la idea de, digamos, escalar o generalizar esquemas tipo Fe y Alegría, esquemas público-privados, digamos, para la gestión, incluso para la gestión del acompañamiento, como las escuelas exitosas de IPAE, u otros sistemas que hay, ¿no? Como el de escuelas de alternancia en el medio rural, en fin, la idea de procurar una gran alianza público-privada para mejorar la educación pública. Mire, sí, nosotros estamos trabajando justamente en el tema de APPs y de obras por impuestos, ¿no? En 2 esferas. Uno es en la esfera de infraestructura, ¿no? El déficit de infraestructura que tenemos es inmenso, ¿no? Los cálculos que tenemos con el censo de infraestructura cuyo trabajo de campo acabó hace un par de meses y estamos procesando ahora, las cifras preliminares que tenemos es que hay un déficit de infraestructura de aproximadamente 10 puntos del PBI. 10 puntos, 10 puntos del PBI. Es inmenso, ¿no? Porque tenemos una cantidad de escuelas muy grandes, muy grande, un número muy grande de escuelas que se tienen que renovar, ¿no? Tenemos muchísimas escuelas muy antiguas, muchas escuelas que se tienen que construir. Tenemos, dése cuenta, Jaime, que tenemos nosotros una secundaria de medio tiempo, ¿no? En muchas de nuestras escuelas secundarias, ¿no? Los chicos a la 1:30 se tienen que ir porque viene el siguiente turno. Y el siguiente turno se tiene que ir a las 6 de la tarde porque viene el siguiente turno, ¿no? Entonces, si nosotros como país queremos pasar a una secundaria de tiempo completo, ¿no? Que los chicos estén hasta las 2:30 o 3 de la tarde y que en la tarde, claro, ¿no? Esa escuela está al servicio, ¿no? Claro, de esos chicos para talleres, actividades extracurriculares, todos esos chicos que están en la tarde tienen que eventualmente pasar a otra escuela. O sea, que eventualmente se tiene que construir, tienes que construir más, o sea que y hay muchísimas escuelas que tienen sí, hemos visto la cantidad de denuncias que hay durante el comienzo del año escolar, ¿no? En la cantidad de escuelas que están deterioradas, que son muy antiguas. Nosotros somos un país en el cual 40% de niños estudian en una escuela en las cuales no hay agua, desagüe o electricidad. No hay agua en el 40% de los 40% de los niños de los niños y jóvenes estudian en escuelas en esas condiciones. No puede ser. Entonces tenemos un déficit muy grande de infraestructura, muy grande. Pero esa es una proporción mucho mayor que el de la población que no tiene agua. Exacto. Y tienes en muchos casos, en muchos casos tú tienes que a veces el servicio está, ¿no? De repente hay conexión de agua, pero el baño no funciona.
Claro. Entonces, la situación de infraestructura es realmente muy grave. Pero, realmente muy grave, ¿no? Durante el gobierno anterior se dio dinero se creó un programa para darle dinero a los directores para que, digamos, repararan la infraestructura. Sí, y este año se ha invertido. Se suspendió. Pero este año lo hemos reinstaurado, ¿no? Y este año, justo al final del año pasado, destinamos 280 millones del presupuesto a justamente mantenimiento, ¿no? El dinero de mantenimiento está hoy ya en las cuentas de los directores, en una cuenta que se ha abierto especialmente para ese fin, y que cada director tiene hasta junio para usar esos recursos, ¿no? Para rehabilitar la escuela. Pero son montos que van entre 2.000 y 30.000 soles, ¿no? Dependiendo del tamaño de la escuela y dónde está ubicada la escuela, ¿no? Entonces son para reparar el baño, si es que hay baño, para reparar puertas, reparar ventanas, instalaciones eléctricas, ¿no? Eso es lo más que se puede hacer, ¿no? Pintar, ¿no? Eso es lo más que se puede hacer con esos recursos. Son recursos que está bien que se den, es importante, pero todavía es pequeño. Pero quiero insistir en el tema de infraestructura, porque ahí es donde vemos que el tema de alianzas público-privadas y de obras por impuestos es algo en el cual tenemos que trabajar muy fuerte. Hemos tenido reuniones ya, hay un equipo de trabajo que está coordinando con el MEF y con Proinversión. Han habido discusiones ya con algunas empresas que están interesadas en el esquema. Obras por impuestos es un mecanismo que casi no se ha utilizado para educación. Se utilizó el año pasado y hay una inversión de 14 millones de soles. Eso es todo, no es nada. Claro. Nada. Claro. Ahora, no es que no haya habido inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura ha ido creciendo en los últimos años, y el último año se invirtieron más o menos 3.500 millones de soles en infraestructura, juntando el gobierno nacional, gobiernos locales y gobierno regional, ¿no? Pero el ritmo de esa inversión casi se tiene que duplicar para que podamos cubrir la brecha de infraestructura en unos 10 años. Entonces, la inversión que tenemos que hacer como país es muy grande, y ahí tenemos que utilizar todos los canales posibles. Tenemos que mejorar la gestión de la inversión pública, nacional, local, regional, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar con el sector privado, ¿no? Y tenemos que trabajar en APPs para para construcción y para mantenimiento, ¿no? Y obras por impuestos para construcción de escuelas, ¿no? Gonzalo Prialé, en el que él propone que se estandaricen los modelos. Eso es lo que estamos haciendo. Se está trabajando OINFE, que tenemos que modernizar OINFE, que es la Oficina de Infraestructura Educativa. Requiere un proceso de modernización franco en el cual ya estamos embarcados. Justamente el equipo está trabajando en eso, en prototipos. En prototipos. Claro. Creo que están trabajando con... Exactamente, están trabajando con 10 prototipos, ¿no? Bueno, el Perú es un país diverso, ¿no? Y se necesitan prototipos distintos dependiendo de la región y dependiendo del tamaño necesario de la escuela. Pero algo que facilite, digamos, la inversión, ¿no? Y que nos permita acelerar la inversión. Pero en la otra área en la cual yo creo que va a ser importante trabajar en alianzas público-privadas, en el caso de gestión, es en la educación tecnológica, ¿no? Ahí tenemos un reto muy grande de reordenar ese mercado, por un lado, y por otro lado, y se está trabajando una ley de institutos tecnológicos que nos permita normar y regular mejor ese mercado, pero además facilitar la inversión en la forma de alianzas público-privadas en la educación superior tecnológica. Bueno, ese es un tema muy importante. Vamos a regresar después de una pausa que me están pidiendo.